Bien, pues vamos a dar inicio con la sesión de esta mañana. Para ello, quiero compartir con ustedes la siguiente información. ¿Alguien me podría decir si ya aparece en sus pantallas la presentación? Sí. Ok. Ya aparece. Muchas gracias. Bien, pues hoy vamos a tocar un tema muy importante. Una vez que hemos iniciado también a profundizar o a reflexionar sobre los temas de la pastoral de la salud, sobre una realidad que sin lugar a dudas concierne a la vida de toda persona. Y nos referimos a las situaciones límite. Me llamó mucho la atención esta imagen. Bienvenido a la realidad. Y ciertamente esto nos lleva a confrontar un poco o a reflexionar sobre aquellas experiencias cruciales a las cuales nosotros nos enfrentamos a lo largo de nuestra vida. Tales experiencias, a partir de nuestro estudio, que es la bioética, pueden ser, por ejemplo, la enfermedad, pero también la muerte. Y la muerte no solamente hablando de nosotros, sino por supuesto hablando de nuestros familiares, de nuestros amigos. Esas son las situaciones límite. Ahora vamos a ver un poquito más adelante cuáles son. Sin embargo, nosotros nos vamos a enfocar para nuestro objeto de estudio propiamente en la enfermedad, vamos a hablar del dolor, vamos a hablar del sufrimiento, que son las realidades a las que nosotros nos enfrentamos, sobre todo en este ambiente en el cual nosotros pues desarrollamos nuestro ministerio. Entonces vamos a ver de qué se trata esto de las situaciones límite en la vida de la persona. ¿Qué son las situaciones límite? Vamos a citar a este filósofo, Karl Jaspers, quien nos dice que la situación límite se vive como inevitable, con un sentimiento de desgarro de uno mismo. Para él, la situación límite es una situación paradójica porque parece no tener salida, pero contiene a la vez la posibilidad de superarla. Esta definición de Karl Jasper, pues ciertamente es una definición que sin lugar a dudas refiere la experiencia con la cual nosotros podemos afrontar ciertas situaciones a lo largo de nuestra vida. Pongamos un ejemplo. Aquella persona que, por ejemplo, hablando del duelo, pues ha perdido a mamá, supongamos, pues hay quienes afrontan la situación con una experiencia un poquito más, digámoslo, en paz, un poquito más asimilando lo que ha sucedido desde una perspectiva incluso de la fe, en un sentido de esperanza, ¿no? De confianza. Pero también hay personas que no tienen el mismo, la misma forma de poder enfrentar, de poder sacar adelante estas situaciones. De tal forma que aquellas personas que no han ido trabajando esta situación, lo que dice Karl Jaspers, parecen que no tienen salida y entonces cargan con esa situación muchos años, y si no son muchos años, sí toda su vida. Entonces, realmente lo que las situaciones límite nos invitan a nosotros a pensar es que tenemos dos opciones. Ante ellas, que son inevitables, primero, o las afrontamos con madurez, o también podemos quedarnos encerrados en estas situaciones. Y esto pues nos lleva indudablemente a pensar en la experiencia así propia, pero también de todas aquellas personas con las que nosotros compartimos o desarrollamos nuestros diferentes ministerios en nuestras comunidades, ¿no? Y lo más importante de esta definición, lo dice este filósofo, perdón, contiene a la vez la posibilidad de superarla. Es decir,
Parece que la situación límite no tiene salida, pero sí hay una posibilidad para superarla, ¿de acuerdo? Esto es muy importante y bueno, lo vamos a ir tratando un poquito más adelante. Quiero anotar que ciertamente soy consciente de que pedagógicamente no es bueno que las diapositivas estén cargadas de texto. Sin embargo, pues son situaciones muy importantes y pues por eso de repente verán algunas diapositivas pues con demasiado texto, ¿no? Solamente pues es para que ustedes lo tengan presente. Si alguien lo quiere resumir o si alguien también las quiere enriquecer, no hay mayor problema. Fíjense lo que nos dice, permítanme. Fíjense lo que nos dice este texto. Estamos siempre en situaciones. Las situaciones cambian. Las ocasiones se suceden. Si no se aprovechan, no vuelven más. Puedo trabajar por hacer que cambie la situación, pero hay situaciones que son por su esencia permanentes aun cuando se altere su apariencia momentánea. No puedo menos de morir, ni de padecer, ni de luchar. Estoy sometido al azar. Me hundo inevitablemente en la culpa. A estas situaciones fundamentales de nuestra existencia las llamamos situaciones límites. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son situaciones de las que no podemos salir y que no podemos alterar. La conciencia de estas situaciones límites es, después del asombro y de la duda, el origen más profundo aún de la filosofía. Este es un texto también de este mismo filósofo, Karl Jaspers, y en él pues quiere expresar a qué refiere él esta definición de las situaciones límite. ¿Qué es lo que nos está proponiendo él? Pues nos está presentando en un primer momento que las situaciones en esencia no cambian, pero lo que sí puede cambiar es la forma en cómo nosotros nos enfrentamos a esos momentos, a esas situaciones. Y esto sí es muy importante que nosotros lo tengamos presente, porque incluso nosotros como cristianos vivimos estas realidades desde una experiencia muy distinta a quien no tiene ese acercamiento a la vida de la fe, a quien no tiene ese acercamiento con Dios. No es lo mismo quien ha perdido a un ser querido y se encuentra inmerso en este hermoso camino de la vida cristiana a quien no ha tenido esa experiencia de Dios en su vida. Entonces, esto es lo que se nos propone en este tema y que nosotros pues tenemos que irlo trabajando de alguna u otra forma, recordando que por más duras que sean las experiencias de nuestra vida, hay posibilidades para enfrentarlas, hay posibilidades para asumirlas. Eso es lo importante también, asumir nuestra realidad, porque a lo mejor no la podemos cambiar, pero sí podemos reasignar esa situación pues a partir de los medios y las herramientas que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida. ¿Cuáles son estas situaciones límite? Primero nos encontramos con el miedo, nos encontramos también con el sufrimiento, la culpabilidad, lucha, la insatisfacción y la muerte. Al menos estas situaciones límites son las que nos presenta este mismo filósofo. ¿Quién ha experimentado estas situaciones a lo largo de su vida? Yo creo que todos. El miedo, por ejemplo, a la enfermedad, el miedo a salir a trabajar y no saber si va uno a regresar bien, el miedo a lo mejor a que no se puedan desarrollar los objetivos o las metas de la vida, el miedo cuando un ser querido se encuentra enfermo y no saber si después de la cirugía seguirá viviendo, su salud será restaurada o vendrá a menos, sufrimiento también.
indudablemente que esta también es una realidad a la cual todos nosotros nos hemos enfrentado y nos seguiremos enfrentando a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, aunque lo vamos a hablar un poco más adelante, sí es importante anotar que el sufrimiento, aunque sí se vincula con una dimensión física, el sufrimiento implica especialmente la dimensión psíquica. Es decir, el dolor, nosotros lo experimentamos si te das un golpe, ¿no? Si a lo mejor estás en la cocina cortando algo y de repente el cuchillo te hizo una herida y con el tiempo te va a empezar a doler. Ese es el dolor, es físico. El sufrimiento se refiere más a una situación psíquica, o digámoslo de esta forma, una cuestión espiritual. Por ejemplo, el sufrimiento nosotros lo podemos experimentar cuando, por ejemplo, perdemos a un ser querido y decimos, es que hubiera hecho esto, o es que yo pude haber hecho esto, o es que yo pude haberle tratado de esta forma, o pude haberle dado este medicamento, o pude haberle ayudado de esta otra manera, pero no lo hice. Entonces, no se trata del dolor, se trata del sufrimiento que causó esa situación y precisamente por su razón trascendente, por su sentido espiritual, permanece dentro de nosotros. Y a veces, ¿qué pasa? Que son las situaciones que venimos cargando. Y el dolor, pues todos sabemos, comúnmente, pues con algún analgésico, con algún medicamento, se puede quitar, ¿no? Hay dolores que son muy difíciles, por ejemplo, los dolores de cáncer, y que, bueno, la única forma en la que se puede acompañar en esa situación son los tratamientos paliativos que ayudan a minorar el dolor. Pero bueno, esa es otra situación. Pero sí es importante que tengamos presente que el sufrimiento lo referimos más al aspecto espiritual, al aspecto psíquico, al aspecto psicológico, y que por supuesto el sufrimiento también puede venir de una situación de dolor físico. Otra situación a la que nosotros nos enfrentamos en nuestra vida es, por ejemplo, la culpabilidad. Me llama mucho la atención, y perdón que ponga este ejemplo, pero esta situación de la culpabilidad me llevó a recordar a aquellas personas que a veces se exceden un poco en el alcohol. Bueno, si se exceden ya no es un poco, ¿verdad? Pero después de que han tenido una noche de fiesta y de exceso en el alcohol y que han terminado mal y etcétera, ¿cuál es la expresión que tienen comúnmente después de esta experiencia? Decir, no lo vuelvo a hacer. Y que perdió la cartera y que perdió las llaves del coche, o que a lo mejor le dio un golpe al coche y que ya hizo tal desfiguro con tal persona. Entonces, ese es un ejemplo de culpabilidad. Es decir, la situación ya se llevó a cabo, ya está, pero aquella persona se siente culpable porque su actuar no fue el más correcto, no fue el más adecuado, ¿no? Ese es un sentimiento de culpabilidad. Otro sentimiento de culpabilidad es el que poníamos hace un momento, o sea, aquella persona que deja de visitar a su familiar enfermo, viene el momento de la muerte para esa persona y se siente culpable. ¿Por qué? Pues porque no pudo compartir o porque no quiso compartir cuando tenía el tiempo y ahora que ya no está quisiera recuperar, etcétera. Y hay muchos ejemplos de culpabilidad. Otra situación límite a la cual el hombre se va a enfrentar también es la lucha, ¿no? Y ciertamente al referirnos en este sentido en la lucha, pues también podemos poner muchos ejemplos. Por ejemplo, la lucha, hablándolo en el sentido de la enfermedad, para estar en los tratamientos, hacer lo mejor posible para poder salir adelante, la lucha con situaciones adversas que se presentan en la historia personal, en la historia comunitaria, la lucha que está haciendo nuestra sociedad, nuestra nación, nuestro mundo frente a este virus que ahora nos aqueja, esta pandemia tan difícil que nos ha tocado vivir en esta historia. Pues al final de cuentas también es una lucha, porque estamos tratando de contrarrestar una realidad, pues que sabemos que nos está haciendo daño, ¿no? Y así hay muchos ejemplos, lucha incluso tristemente, pues a veces tenemos que luchar con situaciones en nuestras familias, con situaciones en nuestras comunidades, con situaciones que al final sabemos pues tampoco son
buenas, no son benéficas para nosotros y los nuestros. Otra situación límite a la cual nosotros nos enfrentamos, indudablemente también es la insatisfacción, ¿no? Y aquí quisiera poner el ejemplo de los papás, quienes tienen esta gracia tan hermosa de ser padres de familia. Pues ciertamente dentro de esta gracia también hay momentos difíciles, y esos momentos difíciles vienen, por ejemplo, cuando el hijo, aún y con la educación que se le ha dado, aún y con los elementos que se les han brindado, aún y con las herramientas que se les han posibilitado para salir adelante, pues no aprovechan esos medios, no aprovechan esos momentos, y por lo tanto viene sobre todo en los adultos esa insatisfacción. ¿Por qué insatisfacción? Pues ciertamente de que el hijo no aproveche todo lo que se le da, ¿no? Otra insatisfacción podría ser incluso aquella expresión que a veces escuchamos, es que yo me esfuerzo, es que yo trato de hacer las cosas de la mejor manera y aún así nada me sale bien, ¿no? Entonces, esos son situaciones límites también, la insatisfacción. Y por supuesto, otra situación límite a la cual nosotros nos enfrentamos, pues es la muerte misma, ¿sí? Eh, el cese de funciones vitales, etcétera, que sin lugar a dudas, pues creo que es la más crucial, es la más fuerte, es la más dolorosa. Acuérdense que aquí vamos a hacer un poquito una vinculación más adelante sobre dolor y sufrimiento, pero es común que nosotros nos expresemos sobre la muerte como un aspecto doloroso. ¿Por qué? Pues ciertamente porque es el más fuerte, ¿no? Entonces, estas son a grandes rasgos las situaciones límite, que es muy importante que las tengamos presente, porque al final todas ellas se entretejen, todas ellas se vinculan, sobre todo en una persona y en aquella familia que hace frente a una enfermedad, ¿sí? Entonces vamos a tenerlas presente, sin embargo, no nos vamos a centrar en todas ellas. Para poder entrar a explicar de otra forma también estas situaciones, es muy importante que nosotros tengamos presente el concepto de salud. ¿Qué es lo que nos dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud? La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es decir, la salud nosotros muchas veces la vinculamos a que no tengamos ningún malestar, no tenemos ningún mal, ¿no? Incluso a veces se expresa de esa forma. Pero fíjense lo que nos está ofreciendo la definición de la OMS respecto a la salud. También corresponde a una situación mental y social. Por eso muchas veces se habla de una sociedad enferma, de una cultura enferma, de una forma de pensar enferma, de una conciencia enferma, porque no precisamente corresponde a una situación física, sino también pues a las formas de pensamiento, sino también a las formas de actuar, sino también pues a estas situaciones que ahora van inundando tanto nuestra cultura, ¿no? Eso sí es muy importante que nosotros lo tengamos presente. La salud entonces no corresponde solamente al ámbito físico, implica otras realidades, como dice aquí, el ámbito mental y también el ámbito social. Esto donde nosotros lo podemos encontrar en la cita que procede del preámbulo de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en New York el 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio del 46 también. Bueno, esto es la cita en donde ustedes pueden encontrar esta definición y que además, ¿verdad? Ahí sí debemos de tener mucho cuidado cuando busquemos definiciones, buscar realmente la información en las fuentes. En este caso, la Organización Mundial de la Salud es la fuente más importante en estos temas de salud. Entonces, es muy importante que lo tengamos presente. Y también, así como nosotros hablamos de la salud, vamos a hablar también de la enfermedad. ¿Cuál es entonces la definición de la enfermedad? Es una alteración
o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Pues sí, ciertamente, creo que si fuera previsible del todo, pues no tendríamos problemas tan serios como es, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Una definición bastante completa, pero quizás poco comprensible, es la que acabamos de escuchar. Pero lo que sí está claro es que la enfermedad es una parte más de la salud, algo complejo de entender, y también de la vida en general. Fíjense muy bien lo que dice a continuación. Es imposible evitar la enfermedad dentro del proceso biológico, como parte natural de la interacción del individuo con el mundo que le rodea, tanto a nivel ambiental como en el contacto con otros seres humanos, animales y materias en general. Es decir, la enfermedad pues se hace presente en el proceso biológico, en el entorno en el cual nosotros nos desenvolvemos, puede ser en el medio ambiente, vemos a muchas personas incluso que son alérgicas al polvo, a la humedad, etcétera. Y también nos encontramos expuestos, incluso en nuestra relación con otros seres humanos, pues si alguien tiene gripe o tos, pues en un estornudar, en un toser, pues te puede contagiar, por supuesto, y ahí está presente la enfermedad. Con los animales también sabemos que hay infecciones que se transmiten por el contacto con los animales, por supuesto, y materias en general. Es decir, pues ciertamente nuestro sistema constantemente se encuentra expuesto a enfermedad, se encuentra expuesto a estas situaciones como es el contagio de estos virus, etcétera. Entonces, eso no lo podemos evitar, ¿sí? En todo caso, tendríamos que estar encerrados en una cápsula. Fíjense que hace algunos años, conociendo a una persona muy cercana, que bueno, pues su familia tuvo un bebé, pero lo sobreprotegieron tanto, eso también es malo, los excesos, lo bañaban con agua de garrafón, por ejemplo, sus alimentos eran aparte, su comida se cocinaba en trastos especiales, el niño pues lo cuidaban mucho del sol y que no podía estar en la tierra y que pues al final, ¿qué pasó con esa pobre criatura? Pues que ahora el niño es alérgico a todo. ¿Por qué? Pues porque no generó un mecanismo de defensa natural, pues porque al niño siempre lo sobreprotegieron, ¿no? Y creo que esa es parte de la inmunidad que ciertamente se puede tener, pues en cuanto que vamos agarrando, como decimos muchas veces, las defensas, pues de forma natural, ¿no? Entonces, esto sí es muy importante también que nosotros lo tengamos presente, porque eso no quiere decir que como estamos expuestos todo el tiempo a la relación con los demás, no quiere decir que como estamos expuestos a la relación con el medio ambiente, a los animales y con los demás materiales, pues tengamos que estar encerrados en una burbujita, pues no, porque también te hace daño, ¿no? Entonces, fíjense bien, esto es parte incluso de la salud, pero también es parte de la vida, del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, ¿qué es la enfermedad? Esta alteración o desviación del estado fisiológico. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle una definición del padre Ramón Lucas Lucas, eh, que nos explicará también un poquito esta parte de la enfermedad a partir de la experiencia del dolor. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles son las situaciones límite, que ya sabemos que pueden partir desde una experiencia de enfermedad, y que para ello obviamente tiene que ver mucho el tema de la salud, por ejemplo. Vamos a ver qué es lo que nos dice el padre José Sandoval Íñiguez en un texto muy interesante que les recomiendo, por supuesto, Budismo y Cristianismo ante el dolor. El padre José Sandoval Íñiguez ha tenido la experiencia de trabajar en Corea por muchísimos años, especialmente en los hospitales, y él ha desarrollado este trabajo que me parece muy interesante, narra su experiencia, pero también dentro de su experiencia nos da aportaciones muy interesantes. Fíjense lo que nos dice el padre José Sandoval Íñiguez, misionero de Guadalupe. El sufrimiento, la enfermedad y la muerte han existido desde los albores de la historia humana, es decir, desde siempre.
y existirán seguramente hasta el fin de los tiempos. Enfermedad y muerte forman parte del ciclo vital. Dios quiere la felicidad del hombre a pesar de la presencia latente y declarada de la enfermedad y de la muerte. El hombre debe ciertamente luchar por reducir en el mundo el sufrimiento y la enfermedad, no solo en sí mismo, sino también en los demás. Pero como no se podrá extirpar la muerte, perdón, me equivoqué en esa palabra. No se puede extirpar la muerte, sea creyente o no. Debe aprender a esperarla con serenidad, asumirla con dignidad y vivirla con plenitud. Es decir, la experiencia del padre Sandoval Íñiguez refiere entonces a que la enfermedad es una realidad que ha existido desde siempre y que seguramente acompañará hasta el final de los tiempos. Sin embargo, aunque esto es parte del ciclo vital, tristemente, ¿verdad? Él lo refiere desde la mera experiencia, por supuesto, cristiana y de la fe, diciendo que Dios lo que quiere del hombre es la felicidad y que aunque esta situación no se puede quitar, no se puede evitar, sí existe la posibilidad de asumirla, dice el Padre, con dignidad y en plenitud. Por supuesto, ¿por qué? Porque se aprende a vivir en esta realidad desde otra experiencia, desde otra expectativa. Por eso el Padre dice también claramente, el hombre debe luchar por reducir en el mundo el sufrimiento y la enfermedad. Pues sí, es lo que el hombre debería de hacer, pero es lo que menos hace tristemente, ¿no? Por ahí, si tienen la oportunidad ustedes de leer un poco sobre el juramento hipocrático, que es esta expresión que hacen los médicos al inicio de su ejercicio de profesión, pues plantea precisamente, ¿no? El hacer el bien, el no hacer el mal, etcétera, etcétera. Pero tristemente hoy en la sociedad pareciera que esa situación se ha olvidado y por lo tanto pues ya no se tiene la disponibilidad para luchar precisamente en reducir el sufrimiento y sobre todo la enfermedad. Por ahí ustedes vieron, ¿no? En el estado de Veracruz, por ejemplo, este hombre que se dedicó a engañar a los niños con cáncer, supuestamente con una serie de quimioterapias, y cuando se le cayó todo el teatro, pues también se pudo descubrir que el tratamiento que supuestamente se le daba a los niños pues no era cierto, ¿no? Situaciones de injusticia, situaciones muy difíciles, situaciones de personas que realmente no tienen la más mínima reflexión, que no tienen la más mínima capacidad para poder entender el valor de la vida de la persona, ¿no? Entonces, pues ahora vemos toda esta situación, por ejemplo, en la actualidad, esta institución de cáncer que pues ha roto vínculo con gobierno federal porque pues como se creó esta nueva situación de salud, pues entonces ya muchos servicios ya no se pueden hacer de forma gratuita, los medicamentos y los tratamientos están siendo más costosos, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí vemos esto que el Padre nos propone, pero que tristemente, pues ahora nosotros no lo estamos viviendo en nuestra situación actual. No se está luchando verdaderamente por reducir la enfermedad, por reducir el sufrimiento. Al contrario, tristemente estamos aprendiendo a vivir desde una mala experiencia con el dolor y el sufrimiento. Es decir, nos estamos convirtiendo en una sociedad, en una cultura indolente, y por lo tanto, si es indolente, entonces es insensible. ¿No? Ya se murió, pues ya le tocaba, ¿no? Incluso es la expresión que a veces nosotros podemos tener. No, pues ya le tocaba. No, pues sí, ya tenía mucho tiempo enfermo. No, pues sí, ya tenía mucho tiempo enferma, ¿no? Digo, pues sí es cierto, viéndolo desde la lógica humana, sí, es bueno, ciertamente que se deje de sufrir, incluso ya trasladando esto al lenguaje cristiano, pues que la persona que ha sufrido mucho ya descanse en Dios. Pero lo que tendríamos que pensar, y es en lo que quiero que nosotros reflexionemos, es que no nos acostumbremos a esta situación.
que no nos acostumbremos a ver morir a la gente, que no nos acostumbremos a la injusticia, que no nos acostumbremos a la insensibilidad, que no nos acostumbremos incluso al dolor, ¿no? Vemos ahora, por ejemplo, también en nuestra nación, tristemente, los feminicidios, la violencia intrafamiliar, etcétera. Todas estas situaciones son parte de esta cultura de muerte, son parte de esta cultura de dolor, son parte de esta cultura de sufrimiento, que de alguna manera todos nosotros tenemos que erradicar, ¿sí? Entonces, eso es lo que tendríamos que hacer, pero que tristemente no estamos haciendo. ¿Qué nos dice el padre Silvio Marinelli al respecto? Él nos comenta lo siguiente: el envejecimiento, la enfermedad y la muerte son parte de la existencia humana. Fíjense muy bien, ¿eh? Todas estas ideas que vamos tomando nos van haciendo referencia entonces a parte de un ciclo biológico. Es decir, son fenómenos naturales. Y dice también, lo que es nuevo, es decir, lo que es nuevo frente al envejecimiento, la enfermedad y la muerte, bueno, especialmente en enfermedad y envejecimiento, una actitud con la que el creyente los vive o acompaña a los que la padecen. Es decir, siempre tiene que haber una actitud distinta de lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Es decir, no caer en una situación pesimista, no caer en una situación en donde parece que ya no hay salida. Al contrario, cuenta mucho la forma en la que nosotros enfrentemos esos momentos, tanto personales como también de nuestra misma familia o de aquellas personas que nos rodean. Dice también, Cristo no ha eliminado los límites de nuestra realidad histórica, perdón ahí por el error de ortografía. Sin embargo, otro error, los ha revestido de un contexto nuevo. Cada persona humana puede hacer experiencia de la transfiguración del propio cuerpo, en un proceso que lo lleva gradualmente a ser más semejante a Jesucristo. La vida cristiana tiene este objetivo: debe transformar la vida del creyente cada vez más a imagen de Jesús. Me llama mucho la atención cómo el padre Silvio Marinelli refiere afrontar las situaciones difíciles de la vida a partir del acontecimiento de la transfiguración. Creo que todos nosotros tenemos presente ese pasaje de la Escritura en el cual el Señor sube al monte y allá en el monte es en donde está esta experiencia de la transfiguración para los discípulos, tan fuerte que el mismo Pedro le dirá: Señor, qué a gusto estamos aquí, ¿no? Hagamos 3 chozas. Ante lo que sabemos bien, la respuesta de Jesús, ¿verdad? Pues no fue precisamente la que Pedro esperaba. ¿Por qué? Porque ciertamente nosotros no podemos huir al dolor, no podemos huir al sufrimiento. Y el que el Señor Jesús no diera la respuesta que Pedro esperaba, pues fue una forma de decir, pues sí, Pedro, mira, esta es la gloria, esto es lo que te espera, pero antes tienes que bajar del monte y hacer frente a tu realidad allá abajo. Por eso el padre Silvio Marinelli nos habla desde esta perspectiva de transfiguración del propio cuerpo, es decir, asimilando, viviendo la realidad, podremos también tener esta experiencia de la transfiguración, es decir, de la glorificación, de la plenitud, del gozo, de la alegría en la presencia de Dios, ¿no? Entonces, esto lo vamos a lograr trabajando en este objetivo, transformando la vida del creyente cada vez más a imagen de Jesús. Y recuerden, esto no es solamente para nosotros, sino también para las personas con quienes pues nosotros desarrollamos nuestra vida diaria, ¿sí? Bien. Aquí en estas situaciones límite, también es muy importante que hablemos sobre la diferencia y la vinculación entre dolor y sufrimiento. Como bien lo dijimos al principio, hablar de sufrimiento refiere más a un aspecto espiritual, a un aspecto psicológico, y hablar de dolor lo referimos más
a un aspecto físico. Sin embargo, por supuesto, también se vinculan. Fíjense muy bien lo que nos dice San Juan Pablo II en Salvificis Doloris números 5 y 6. El sufrimiento va más allá de la enfermedad, pues existe el sufrimiento físico, que ya dijimos es causado por el dolor, y también el espiritual. Además del sufrimiento individual, hay el sufrimiento colectivo. Digan ustedes si no estamos ahorita en un sufrimiento colectivo, por supuesto, que se da debido a los errores, a las transgresiones de los humanos, en especial a las guerras. El sufrimiento tiene un sujeto y es el individuo que lo sufre. No permanece encerrado en el individuo, sino que genera solidaridad con las demás personas que también sufren, ¿sí? El sufrimiento consiste en la experiencia de la privación del bien. La privación del bien, dice el Papa, es el mal. Por lo tanto, la causa del sufrimiento así es un mal. Sí, entonces fíjense bien, el Papa también refiere esta situación de sufrimiento no solamente a partir del dolor, sino a partir de conductas, a partir de ideologías, a partir de experiencias que de alguna u otra forma se van implantando pues en las diferentes formas de pensamiento, en las diferentes culturas, en las diferentes naciones. Y esto que va haciendo pues que se caiga en un sufrimiento, como lo llama él, el sufrimiento colectivo. Por eso les decía, lo que ahora estamos viviendo pues es un sufrimiento colectivo, ¿no? A partir de esta situación tan difícil que vivimos por la pandemia. Entonces, ¿cuál será el motivo para que haya sufrimiento en el hombre y en la sociedad? Pues por supuesto, el mal, la presencia del mal. Y hablamos de mal en toda la extensión de la palabra, hablamos de mal en cuanto a las guerras, a las enfermedades, a los sistemas económicos, a la injusticia, a la falta de recursos materiales para un buen desarrollo en la salud. Hablamos de mal en cuanto desde la experiencia de la fe, el maligno que va poniendo el pie para que el cristiano caiga, etcétera, ¿sí? Entonces, son tantas situaciones que nos hacen sufrir y que, bueno, pues nos llevan a tener esta experiencia tan crucial, tan difícil en nuestra vida. Pero también, así como hablamos del sufrimiento, es muy importante que hablemos del dolor. Hace un momento yo les decía que el padre Ramón Lucas pues hace una apreciación muy interesante desde esta experiencia del dolor. ¿Qué es lo que nos dice el padre Ramón Lucas? En el plano biológico, el dolor representa la señal de que algo no se encuentra bien en el organismo. Por supuesto, ¿cuándo sabemos nosotros que estamos enfermos? Pues porque te duele el estómago, porque te duele la cabeza, porque tienes alguna situación en la piel, algún herpes, alguna situación infecciosa y demás. Entonces, fíjense, es señal de que algo no se encuentra bien en el organismo. Por eso dice el padre Lucas que en cierta forma es benéfico. Bueno, creo que nosotros no diríamos lo mismo, pero él lo refiere a partir de que este es un indicador de la ruptura de una armonía, por supuesto. Volvemos a decirlo, como hace un momento, pues cuando tenemos un dolor, cuando tenemos algún malestar, cuando hay algo en la piel, cuando hay algo en los ojos, etcétera, pues es un indicador de que algo no está bien. Incluso es una alarma con la cual nosotros decimos abusados, ¿no? Porque hay algo en lo que tenemos nosotros que estarnos checando. Dice el padre Ramón Lucas que eliminar el dolor forma parte de la actitud común en la sociedad del bienestar. El dolor da miedo, crea angustia, pues por supuesto, ¿no? ¿Quién de nosotros no ha experimentado por lo menos un dolor mínimo? Pues ciertamente nos da miedo, nos crea cierta angustia, porque no sé lo que tengo, ya también me empezó a doler por acá, ya me empezó a doler también por acá, y entonces no sé a qué enfermedad me estoy enfrentando, etcétera. Y eso comienza a crear en el hombre el miedo y por lo tanto también pues esta angustia que al final es también este sentimiento de sufrimiento. Dice el padre Ramón Lucas que eliminar el dolor se busca a través del uso de medicinas
que combaten la enfermedad o del suministro de analgésicos. Y cuando los dos se revelan inadecuados, se trata de suprimirlo tristemente con la eutanasia o el suicidio. Es decir, la forma correcta u ordinaria para poder hacer frente al dolor, pues obviamente es la misma medicina, como lo dice esta afirmación, a partir del suministro de analgésicos. Tristemente en la sociedad, cuando pareciera que ya no hay alguna respuesta o alguna solución por parte de la medicina, pues se cree, se piensa que la solución es la eutanasia o el suicidio, ¿no? Ahora, fíjense bien, la aceptación del dolor es una actitud madura frente a una enfermedad, ¿sí? Que no se puede superar o a una muerte que viene próxima. Aunque el dolor es una situación límite, como lo decíamos nosotros al principio de nuestra sesión, por supuesto que el dolor, aunque cuesta mucho trabajo, comienza a tener cierta aceptación en la persona, especialmente a los enfermos terminales, frente a una muerte que se encuentra próxima, ¿sí? Y es entonces cuando se empieza a asimilar ese dolor, cuando se comienza a asimilar esa experiencia del sufrimiento, especialmente a partir de la experiencia cristiana, ¿no? Lo que decía San Pablo, completo en mi cuerpo lo que ha hecho falta a los padecimientos de Cristo, ¿no? Entonces, aunque ciertamente puede ser algo muy ilógico, pero ciertamente el dolor puede tener cierta aceptación en la vida de la persona que lo está padeciendo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabe que se encuentra frente a un momento inminente de muerte. Ahora, para poder entender el sentido del dolor, hace falta estar seguros de que algo existe. Esto es muy importante. Y resiste más allá del dolor mismo. Y que en orden a un valor absoluto, el dolor es relativo. Bueno, yo creo que nosotros, traduciendo esta expresión del padre Lucas a un lenguaje de fe, a un lenguaje religioso, pues podemos entender que más allá del dolor, pues hay algo más grande, ¿no? Y es precisamente, o más bien alguien más grande, y es a quien nosotros aspiramos, es a quien nosotros anhelamos, es a quien nosotros pretendemos en nuestra vida diaria, y es el Dios mismo, ¿no? Por eso vemos ahí el ejemplo de grandes santos, vemos el caso tan interesante que a mí me gusta mucho, es el de Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? Esta mujer que a su corta edad ofrecía su dolor, ofrecía sus padecimientos por los sacerdotes, por la santificación de los sacerdotes, ¿no? Entonces, se vive, se acepta el dolor, pero una vez que se tiene clara esta concepción de que hay alguien más grande. Porque si solamente se vive por vivir el dolor, pues entonces no tendrá ningún objetivo de trascendencia y por lo tanto se convertirá para el hombre en una experiencia más difícil de poder alcanzar, de poder llevar. El sufrimiento del enfermo no es solamente un aspecto físico, es lo que comentábamos hace un momento, que se causa por la enfermedad, sino también el psicológico provocado por el conflicto entre el valor de la propia vida que se apaga y un sufrimiento difícil de aceptar, por supuesto, ¿no? Creo que esta situación nos lleva a poder recordar a alguien a quien hemos conocido y que quizá ya no está con nosotros. Y ciertamente, aparte de que se encuentra el dolor de la misma enfermedad, viene el sufrimiento de la misma enfermedad, viene el sufrimiento de saber, ya no me puedo valer por mí mismo, ya no puedo hacer las cosas que yo quiero, ya no puedo salir a donde quiero, ya no puedo compartir con quien yo quiero, etcétera. Y viene además el sufrimiento, fíjense, váyanle ustedes sumando dolor, sufrimiento, enfermedad, pero también el sufrimiento a partir de que la muerte se encuentra cerca. Fíjense lo que dice aquí el Padre, una vida que se apaga. ¿Y cuál es la vida que se apaga? Pues es una vida que va dejando de tener fuerza, es una vida que va dejando de valerse por sí misma, es una vida que para el mismo enfermo incluso, tristemente, pero que también a veces tenemos que comprender, es una vida que
ya no tiene razón de ser, que ya no tiene sentido. ¿Por qué? Pues porque muchas veces a la vida se le ve en razón de utilidad, ¿no? Entonces la vida también se va apagando y eso ¿qué causa en nosotros? Pues causa el dolor y causa el mismo sufrimiento. Entonces, pues a grandes rasgos, esto es lo que nosotros podemos conocer frente a esta realidad de las situaciones límite que, como ustedes se dan cuenta, pues sin lugar a dudas se hacen presente a lo largo de toda nuestra vida, se hacen presente a lo largo de nuestra historia, pero como reflexión yo creo de esta parte sería que tenemos que comenzar a trabajar en gran parte la madurez humana, la calidad, como se nos ha pedido también, esta calidad de vida y por supuesto desde nuestra misma fe, cómo vamos nosotros enfrentando estas realidades, ¿no? ¿Y por qué nosotros reflexionar sobre situaciones límite? Pues porque al final todo esto es gran parte de la pastoral de la salud, ¿no? La pastoral de la salud que implica, por supuesto, el cuidado y la atención a los enfermos, a sus familiares, pero no solamente es la enfermedad, también implica, por ejemplo, las zonas vulnerables, aquellos que viven en escasos recursos, aquellos que han sido abandonados, aquellos que se encuentran en los hospitales, etcétera. Por eso, recuerden ustedes lo que reflexionábamos en la sesión pasada, pues ser pro vida no es solamente estar en pro de la vida, sino en las acciones que nosotros vamos desarrollando en pro de la vida misma de todas las personas, ¿sí? Entonces, pues a grandes rasgos, esta es la enseñanza de este día. No sé si alguien de ustedes tenga alguna duda que quisiera expresar. Buenos días, padre. Hola, Socorro. Yo quisiera hacer un comentario. Muchas veces también para nosotros, los que decimos creer en Dios y seguir al Señor, no somos a veces capaces como de aceptar el sufrimiento y el dolor y a veces ante la pérdida de un ser querido. Pero creo que también es porque el dolor y el sufrimiento como que nos nublan la razón y como es tan grande como que nos resistimos ante la experiencia de estos sentimientos, de estas situaciones difíciles. Pero ¿cómo podríamos nosotros, por ejemplo, ayudarnos a nosotros mismos? Pienso yo y siempre lo he creído, es confiar y creer siempre en lo que nosotros creemos, ¿no? Jesús es nuestro Salvador, Jesús es vida y resurrección, pero como no pensamos en el futuro y en la esperanza de que vamos a tener una vida mejor iniciando desde ya en esta propia vida, como que se nos pierde la razón, el camino, pues, ¿no? Claro. Es todo, padre. Gracias. Y ahora creo que ciertamente, gracias por tu reflexión, Socorro. Ciertamente quien no lo ha vivido, para esa persona es muy fácil poder hablar incluso de afrontar el dolor y el sufrimiento. Pero quien lo ha vivido en carne propia, pues haría esa pregunta que tú estás haciendo ahora. ¿Cómo hacerle? Para ayudarnos a nosotros mismos y cómo ayudar a los demás. Obviamente, desde a lo que nosotros corresponde, pues sí, primero, obviamente, nuestra experiencia del Señor vivo y resucitado. Pero también nosotros debemos de ser muy conscientes que esta parte del acompañamiento implica mucho el contacto. Y estamos hablando de contacto en cuanto a la fraternidad, en cuanto al acercamiento, en cuanto a ese diálogo que nosotros tengamos que entablar, pues con esa persona que se ha enfrentado a un momento crucial. A mí algo que me gusta predicar mucho, por ejemplo, en los momentos en los que acompañamos a las familias en una misa exequial, en una misa de los 9 días, de cabo de año, etcétera, pues es precisamente decir a la familia, ¿no? Ustedes han estado juntos durante estos 9 días, en donde han estado juntos para rezar,
y la cabeza la han tenido ocupada en que ahora hay que hacer el cafecito, en que ahora qué le vamos a dar a las personas que vengan a rezar el rosario. ¿Por qué? Pues porque, bueno, al final es parte de nuestra tradición, ¿no? Pero les digo siempre, bueno, ahora viene de verdad el sentir la ausencia de la persona que ya no está. Porque a lo mejor vivieron esos primeros 9 días con las personas que lo rodeaban, los amigos, la familia que vino de lejos, que se quedaba en tu casa, que te ayudaba a hacer qué hacer, que te ayudaba a hacer de comer. Pero pasan los 9 días y todo el mundo regresa a sus actividades, menos la familia. Y es precisamente cuando la familia comienza a vivir desde una experiencia más difícil todavía, la ausencia de los seres queridos, ¿no? Y por eso les digo yo a los familiares, a ver, ya pasaron los 9 días, pero ahorita es cuando la familia más necesita de ustedes. Ahorita es cuando la familia más necesita que ustedes se acerquen, que ustedes platiquen con ellos, que le des un abrazo, que le des una palmadita, que le ayudes a seguir adelante, ¿no? Porque como que después de un tiempo nos desentendemos y bueno, cada quien regresa a lo suyo y realmente ya no sabemos cómo está viviendo esa experiencia la persona, ¿no? Por eso implica mucho también el acercamiento que nosotros podamos tener con las personas que están enfrentando una situación, no solo de muerte, mucho cuidado, no solo de muerte de un ser querido, sino también quien está enfrentando una situación de enfermedad y por supuesto también sus mismos familiares, ¿no? Eso es muy importante que también nosotros lo tengamos presente, porque ya les he dicho, no está mal que nosotros oremos por ellos, esa es nuestra obligación, ¿sí? Esa es nuestra obligación. No está mal que nosotros le digamos, estoy rezando por ti. No está mal que se lo digas, qué padre que se lo dices. Pero aparte de esta vivencia de la fe desde la oración, pues también viene la acción. Y ahí es en donde también nosotros tenemos que entrar en el campo de juego, ¿sí? ¿Alguien más tiene otro comentario? Yo, buenos días, padre. Hola, buenos días. Mire, así como usted nos comentaba en una situación de una persona que fallece o algo, pero también luego en nosotros mismos, ¿no? Yo hace 2 años me sometí a una cirugía y en la noche me dio un dolor tan fuerte, pero no era ni siquiera de la cirugía, era un dolor de cabeza que sentía que me estallaba, pero así horrible, y me estaba yo sola el día de la cirugía. Me sentí tan mal, y me puse a rezar, me puse en manos de Dios y todo, y hubo un momento que fue el dolor tan fuerte que sí dije, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y lloré, y ya después, al amanecer, se me quita el dolor, y la verdad sí me arrepentí, dije, ¿por qué dudé del Señor? ¿Por qué no acepté ese sufrimiento? Lo ofrecí por algo. O sea, muchas veces ni nosotros mismos tenemos esa fe o cómo vamos a dar algo que no tenemos a los demás. Claro. Y esa vez yo sí me pregunté, ¿no? ¿Cómo a otra persona le voy a decir, échale ganas, no sufras, Dios está contigo? Si yo misma dudé en medio de ese dolor que estaba sintiendo, dudé pues de la presencia del Señor, ¿no? Y no, en vez de ofrecerlo por algo. O sea, yo misma dudé, ¿no? Entonces sí me sentía muy mal después, pero sí era un dolor horrible. Sí. Y yo, fue el dolor que hasta yo empecé a ver así como cosas feas. Uh-huh. Y estaba sola y me dio más miedo porque en medio de mi dolor yo vi cosas así feas. Entonces yo decía, bueno, entonces, ¿qué está pasando, no? Y a la vez después sí ya me puse a pensar y decía, ay, a lo mejor fue el diablo que me estaba tentando en ese dolor para que yo renegara. O sea, no sé, pensé muchas cosas. Entonces yo digo, ¿cómo vamos a dar algo que también a veces decimos tener la fe totalmente o estar llenos de fe y a la mera hora, en medio del dolor y el sufrimiento, ni nosotros mismos? Sí, claro, y creo que también esto es parte de nuestra experiencia desde nuestra naturaleza humana, ¿eh? Les digo, como en exposición, pues sí suena muy padre, y el pensar de repente decir, híjole, ¿por qué no lo he vivido? ¿Por qué no lo he hecho yo? Pero cuando nos toca en carne propia, yo creo que todos hemos experimentado esa parte. Y no porque no tengamos fe, sí me atrevo a decirlo, porque sí, que también hay que pedir mucha fe, ¿no? Que Dios acreciente nuestra fe, pero también es parte de nuestra condición, es parte de nuestra naturaleza. Por eso, como decía el padre Ramón Lucas, como lo expresó Juan Pablo II en Salvifici Doloris, como lo decía este filósofo Karl Jaspers,
pues el sufrimiento es parte de nuestra humanidad, es parte de la misma naturaleza, es parte de nuestro ciclo biológico, y bueno, lo vamos a enfrentar algún momento. Realmente pudiera decir yo que lo que se nos está proponiendo es la actitud con la que nosotros podemos cambiar nuestra forma de enfrentar esas situaciones difíciles, esas situaciones límites en nuestra vida. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, padre, Sí, adelante, madre. al ir meditando un poquito sobre este precepto, ¿no? que nos pidió usted hacer el trabajo sobre el quinto mandamiento, y luego la situación en la que estamos, pues, atravesando como humanidad, además de todo lo que ya estamos viendo en las otras materias, nada más veía yo la perspectiva, ¿no? La urgencia a lo mejor de ir educándonos todavía más o poner allí el énfasis en una educación sumamente cristiana, en el mejor de los sentidos, para poder afrontar estas realidades de situación límite y de cualquier otra situación que nos permitan salir de nosotros mismos para darnos a los demás. Claro. Me parece que eso es lo que está haciendo que nuestro mundo sea un mundo enfermo, una sociedad que no se puede donar, que le cuesta trabajo, pues, enfrentar el sufrimiento, enfrentar el dolor, porque no tiene ya un asidero ni familiar, ni espiritual, ni social. Todas las cosas que estamos viviendo están dando por tierra a las instituciones, a los valores que han sostenido la humanidad por milenios. Entonces, creo que es el momento para poder, de alguna forma, hacer lo que nos toca desde lo pequeño, desde nosotros mismos, con una búsqueda, ¿no? De cambiar nuestra mentalidad, de ir más allá de lo que siempre hacemos, de empezar a madurar a lo mejor tardíamente, y luego también hacerlo a nivel familia, a nivel iglesia, y ojalá que país, ¿no? Ojalá que mundo. Es eso, Pedro. Gracias, madre. Yo creo que tiene usted mucha razón. Tenemos que seguirnos educando desde esta experiencia cristiana. Y aunque parece que ya va inmerso en ella, pero también es importante recordar que necesitamos humanizar a la humanidad. Y pareciera esto algo muy contradictorio. Pero nos hemos deshumanizado. Por eso les mencionaba yo hace un momento, ¿no? Esta parte en el que ahora nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad indolente, en una sociedad insensible frente a la adversidad, frente a los momentos cruciales que enfrentamos, y vamos dejando de ser humanos, ¿no? Por eso decía que el filósofo, el lobo, ¿verdad? Perdón, el hombre es el lobo del hombre, es decir, la destrucción aparece entre nosotros mismos, y pues ciertamente, ¿no? Es algo que nos falta mucho, el ir nosotros buscando, el concientizar, el formar a la persona. Ustedes han visto ahora, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo el gobierno pretende tomar la educación de los hijos, entonces los padres ya no tendrán la posibilidad, pues, de educar, de formar, etcétera. Entonces, pues ciertamente nos falta muchísimo educarnos nosotros en la fe. Y bueno, esto en razón también de lo que decía Francelia, ¿no? Pues ciertamente educarnos nosotros, porque si no nos educamos nosotros, pues también qué vamos a dar nosotros a los demás, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Una última aportación o pregunta? Sí, me permite. Dos más. Claudia y Araceli, y terminamos. Sí, Ara, adelante. Gracias, Claudia. Padre, yo, ahorita que estaba hablando usted del miedo, a mí, pues, no sé si es crítica, me han criticado mucho porque yo soy muy miedosa. Entonces, hace poco, me hicieron una cirugía y yo sentía mucho miedo.
y siempre me dicen, yo no sé, dice, ¿por qué si eres una mujer de mucha fe, por qué tienes miedo? ¿Qué no tienes fe? Ajá. Y yo, pues la mera verdad, pues me quedo callada, luego así nada más me quedo, porque no sabía qué contestar. A ver, Ara, te voy a contestar con algo. Sí, El hecho de que seamos cristianos y que tengamos fe no quiere decir que en algún momento de nuestra vida podamos experimentar el miedo. Y el hecho de que a veces se pueda presentar el miedo no quiere decir que no tengamos confianza en Dios. Por eso decíamos hace un momento que el miedo como situación límite es parte de la historia del hombre. Quisiera reflexionarlo a partir de el momento de la oración en el huerto de los olivos y por supuesto en el momento de la cruz. ¿Qué es ajá. lo que dice el Señor cuando sabe que va a morir? Dice la Escritura, sudó sangre y agua, ¿no? Y aparte de sudar sangre y agua, ¿qué le dijo al Padre misericordioso? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aparta de mí este cáliz. Jesús estaba sufriendo por el momento que estaba viviendo, por supuesto, porque veía el momento de la muerte, pero aunque tenía ese miedo, nunca dejó de confiar en el Padre. Padre, pero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí o no? Y otro momento también muy importante es el momento de la cruz, el grito desgarrador que nos dice la Escritura, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Que es una expresión también del sufrimiento, que es una expresión también del dolor incluso físico. Imaginemos el dolor que provocaron los clavos, la corona de espinas, etcétera, ¿no? Los flagelos, etcétera. Bueno, pues causó dolor, por supuesto, en el cuerpo de Jesús y causó sufrimiento. ¿Y a poco Jesús no se sintió abandonado? Por supuesto, pero nunca dejó de confiar en el Padre. Por eso, cuando Él expira, antes de expirar más bien, todo está cumplido. ¿Por qué? Porque a pesar del Calvario, el Señor sabía que venía la gloria, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante, de verdad, creo que esto es muy importante lo que acabas de mencionar, porque a veces pensamos que el hecho de que tengamos fe, que el hecho de que confiemos en Dios, eso implica que no nos podamos enfrentar. Digo, sí, muchas veces nosotros podemos decir, no, no tengas miedo, y está bien, pero lo decimos en ese sentido de confianza hacia Dios. Pero es difícil no tener miedo, es como si yo te dijera ahorita, por ejemplo, Araceli, ¿en qué parte vives? Aquí en Ecatepec, en el municipio, en Jardines de Santa Clara. Ok, vives aquí en Jardines de Santa Clara. Te voy a pedir que salgas a la 1 de la mañana y camines toda la avenida Circunvalación, que es la que está ahí en Jardines de Santa Clara, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. A ver, ¿no te daría miedo salir a la 1 de la mañana y caminar toda la avenida Circunvalación? Oh, sí, sí, sí Por me da. supuesto que sí, y aunque tengas confianza en Dios, no dudamos que el Señor te va a proteger, pero también va a surgir el miedo. ¿Por qué? Pues porque sabemos que la situación ahorita en nuestro municipio y en todas partes no es la más segura, ¿no? Sí, Mente, sí. sí me explico ahora con esto que te estoy expresando. O Sí, sea, sí, padre. Sí, sí me. humanamente viene el miedo, por supuesto que viene el miedo. Yo me enteré de unos feligreses, pues siempre la feligresía, por supuesto, es parte de tu vida, ¿no? Es parte de tu familia, pero especialmente ellos que han tenido un acercamiento muy especial para conmigo y me decían hace 2 semanas, padre, pues es que tenemos COVID todos, ¿no? Y entonces, ¿qué causó en mí? Miedo. Pues sí causó en miedo, no porque me fueran a contagiar, porque al final ellos no estaban viniendo esos días, pero miedo de decir, Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se van a salvar todos? ¿Se van a recuperar todos? Miedo de que a lo mejor en algún momento más adelante, eso sí, ¿verdad? Híjole, y si convivieron con alguien más de la parroquia y a lo mejor se pueden contagiar a alguien más. Y eso no quiere decir que no confíe en Dios, por supuesto que confío en Dios, pero también el miedo se va haciendo presente, pero eso tampoco quiere decir que dejemos de confiar, ¿de acuerdo? Mente. Sí, Muy bien. padre. Gracias, Sara. Muy buena pregunta. Claudia.
Sí, gracias, padre. Pues mire, nada más para comentar y reforzar un poquito esto que decía de que nos hemos vuelto indolentes. Pues iniciamos tristemente la semana y el mes acá en Centro de Idiomas con la pérdida de un compañero, de un profesor que pues todavía todos habíamos tenido contacto con él por los medios electrónicos el propio domingo, y el lunes pues me escribe una chica y me dice: maestra, ¿esto es cierto? Me manda el comunicado de otra escuela donde él trabajaba y bueno, pues donde indicaban que el profesor ya había fallecido. Me empecé a poner en contacto con la familia y tal. Y el día de ayer, bueno, más bien desde el miércoles empecé a tener reuniones con los chicos, pero la verdad mi principal preocupación era pues cómo se sentían ellos, ¿no? Aparte de toda la situación que estamos viviendo, el que pues, bueno, al menos así recordaba yo que era todavía hace algún tiempo, que chiquitos o grandotes los alumnos nos adoptan un poco, ¿no? Como una figura de protección, etcétera. Y en casi todas las reuniones que tuve, el profesor estaba atendiendo 4 grupos, tuve reuniones particulares con ellos y les decía: chicos, miren, antes de tocar la parte académica y administrativa, que por supuesto la vamos a tocar, pues yo quiero escuchar ustedes cómo se sienten, cómo están, etcétera, ¿no? Y hubo grupos en los que nadie, les dije, les cedo la palabra, necesito escucharlos, quiero oírlos, que están bien, o si se sienten tristes o preocupados, o no sé, quiero escucharlos. Pues hubo grupos en los que nadie dijo nada, y bueno, ya les decía, bueno, eso creo que eso es un no, que ya ver, no sé, las preocupaciones. ¿Cómo vamos a cerrar el ciclo, licenciada? ¿Quién nos va a subir las calificaciones? ¿Sí le dejó calificaciones el maestro? O sea, de verdad para mí eso fue tan, pues sí, la verdad muy triste, porque yo esperaba escuchar, por lo menos, si no de todos, de algunos estudiantes, pues el dolor, porque su profesor había partido, la preocupación por la familia del profesor, no sé, o sea, otro tipo de respuestas, pero su única preocupación es: vamos a tener otro maestro, ¿quién nos va a subir las calificaciones? Vamos a tener que hacer otro examen, o sea, totalmente algo que dejaba la realidad pues humana de la que usted nos está hablando, ¿no? Del dolor, de la muerte, del sufrimiento, del acercarse a las necesidades del otro, totalmente fuera, ¿no? Entonces sí fue pues muy triste, porque finalmente son alrededor de más de 100 jóvenes y esa fue su respuesta de la mayoría. Fueron poquísimos, de verdad, padre, los que sí dijeron: pues la verdad yo sí conocí al profesor, era una gran persona, yo sí me siento un poco triste, cómo está su familia, pero fueron de verdad, padre, contados. Contados, claro. Entonces sí es algo pues preocupante, porque finalmente es una muestra, o sea, son 100 jóvenes que son una muestra de las prioridades que quizá nuestra juventud hoy en día tiene, ¿no? Y es algo que... Es el reflejo de la educación y de los valores que tenemos hoy en día. Acuérdense ustedes, Claudia, que algo que decíamos al inicio de nuestro curso era precisamente que una de las corrientes era el pragmatismo en cuanto a que somos una sociedad práctica, y esto me lleva a reflexionar, por ejemplo, bueno, pues el profesor ya no está, y entonces, bueno, pues ya se murió, el que sigue, ¿no? Y entonces vamos cayendo en esa situación en donde ya no existe la solidaridad, en donde dejamos de pensar en los demás, entonces comenzamos a mirar nuestros propios intereses, perdón, y bueno, nos deja de preocupar todo, ¿no? Entonces, pues sí es alarmante, es triste también el ver cómo ahora nuestra sociedad va construyendo sobre estas formas de pensamiento y bueno, dejamos de ser solidarios, dejamos de ser fraternos, ¿no? Y pues ahí está también parte de nuestra tarea. Por eso, qué importante todas estas aportaciones de todos ustedes para que descubran el campo tan grande en el que nosotros tenemos que entrar a labrar la tierra, ¿no? Que ustedes se den cuenta el terreno tan grande sobre el que nosotros tenemos que construir, pero no construir al ahí se va, sino echar cimientos. Ustedes saben que los cimientos son lo más caro. Echar cimientos para una construcción
es lo más costoso. Y también, fíjense, los cimientos es de lo que depende que el edificio no se derrumbe, ¿no? Y ahí es en donde nosotros tenemos que estar trabajando constantemente, constantemente. Y aunque el mundo hoy se nos eche encima, y aunque el mundo hoy nos refute, y aunque el mundo hoy proteste, y aunque el mundo hoy nos critique, ni modo. Y no digo ni modo en decir, pues ya estamos aquí, ya que no. Digo ni modo en el sentido de esa es nuestra tarea, esa es nuestra labor. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Me gusta tanto esa expresión que hacemos en la Eucaristía. Esta es nuestra fe, ¿no? Esta es la fe de la Iglesia, que se hace sobre todo, por ejemplo, en la celebración de los bautismos, en la renovación de las promesas bautismales, ¿no? Esta es la fe de la Iglesia. Esto es en lo que nosotros creemos. Estas son nuestras convicciones, estos son nuestros valores, estas son nuestras fortalezas. Y esto es sobre lo que nosotros tenemos que construir y donde nosotros tenemos que trabajar. Entonces, pues tarea es mucha. Medios a lo mejor tenemos pocos, no siempre tenemos el apoyo de quienes quisiéramos para trabajar en pro de los más necesitados, de los más vulnerables, pero eso no tiene que ser un obstáculo para que nosotros pues sigamos haciendo lo que nos corresponde, ¿sí? Les agradezco a todos ustedes su atención en esta sesión que estamos terminando. Prácticamente estamos ya al final de nuestros momentos de clase.